Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 1, versículo 3. Estamos nosotros en este periodo desarrollando una serie temática intermedia sobre los medios de gracia. Estamos queriendo explicar algo que en alguna medida es esencial o básico para la vida del cristiano, pero que nos hemos dado cuenta que necesitamos reforzar. ¿Sí? Posiblemente todos conocemos los medios de gracia, sabemos para qué sirven, sabemos cómo usarlos, pero los estamos descuidando. Y estamos tomando un periodo de unas 20 prédicas para hablar sobre los medios de gracia, no solamente para recordarlos, sino para hacer un buen énfasis adecuado de uso y para que nos interesemos en ponerlos en práctica. Porque el descuido de los medios de gracia es un pecado grave. Anoten eso, por favor. Si yo descuido los medios de gracia, estoy pecando. Porque la salvación es por gracia, pero los medios que Dios nos dio también hay que usarlos por gracia para que nuestra fe se nutra, sea robusta y para que nosotros tengamos toda la manera de poder enfrentar los grandes desafíos de la vida. Ya el domingo pasado nuestro anciano César nos explicó sobre la introducción general de los medios de gracia y hoy vamos a comenzar a desarrollar el primer medio de gracia. Los biblistas, los teólogos todavía no se han logrado poner de acuerdo cuántos medios de gracia hay. ¿Sí? Entonces algunos hablan de 20, otros hablan de 15, otros hablan de menos. Los más ortodoxos hablan de 3 o 4 y nosotros estamos en esa línea de los más ortodoxos. Entonces vamos a usar o hablar, estudiar durante este periodo más o menos unos 4 o 5 medios de gracia que consideramos que bíblicamente son correctos y están sustentados y que nos son los medios legítimos que Dios nos proveyó para poder enfrentar o poder vivir la vida cristiana. Los medios de gracia. Recuerden que este periodo de estudio de los medios de gracia lo estamos estudiando bajo un eslogan que es: llega a la meta quien sigue las instrucciones. Y ese eslogan no es sin sentido, tiene sentido. La gracia es el fin, ¿sí? Ese es el fin o el objetivo principal. Pero para lograr ese fin necesitamos unos medios. Esos medios son como los recursos o las provisiones o los medios que tenemos para lograr completar o llegar al fin. Generalmente los seres humanos somos muy buenos y los latinos ganamos, somos campeones en tener buenos objetivos. Tenemos excelentes planes, pero no los cumplimos. ¿Sí? Tenemos excelentes proyectos y tenemos muy buenas metas, pero no las cumplimos. Si usted echa memoria, se da cuenta que en enero tenía buenos propósitos o en diciembre. La pregunta es: ¿los está cumpliendo o ya fracasó en su intento? Muchos de nosotros ya tenemos que darnos por fracasados porque decimos: pues ya se me fue más de medio año y todavía no he arrancado. Entonces ya no lo logro. Era un buen plan, era un buen propósito, era un buen objetivo, pero no lo estoy logrando. ¿Por qué? Porque a ese fin hay que ponerle medios. Y los medios son las etapas o los recursos a través de los cuales vamos logrando el fin. Si solo tenemos el fin, pero no hacemos uso de los medios, nunca vamos a llegar. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes todos hoy dijeron: me voy para la iglesia. ¿Qué medios tenían para llegar? Hay unos medios de transporte, hay unas maneras como tenemos que hacerlo, hay unos tiempos. Y si no sincronizamos el reloj, pues se nos hizo tarde y ya no llegamos, o llegamos tarde. O si no alistamos los medios, si es el carro, la moto, la bicicleta o nuestros zapatos, pues no podemos salir a tiempo porque simplemente no dispusimos los medios. El fin es bueno y los medios también. Y los llamamos medios de gracia porque son provistos por Dios. Llega a la meta quien sigue las instrucciones. Entonces, la idea de este eslogan es que estamos en un camino, estamos en una caminata, estamos en un sendero, somos peregrinos y para llegar al fin, que es la gloria de Dios o la Nueva Jerusalén, necesitamos hacer uso de los medios que son las instrucciones
o las indicaciones o las provisiones que tenemos o los recursos para poder lograr el fin. El primer medio, que vamos a considerar en estas 3 prédicas a partir de hoy es la palabra de Dios. Es el primer medio de gracia que vamos a considerar. Entonces hay varios medios de gracia. El que vamos a tener en cuenta en estos domingos es la palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios es un medio de gracia? ¿Sí? Y vamos a intentar hacer definiciones que nos queden claras. En esta serie vamos a ver 3 prédicas sobre la palabra de Dios. Primero, ¿qué es la palabra de Dios que nos corresponde hoy? Segundo, ¿para qué sirve o cómo es útil la palabra de Dios? Y tercero, ¿cómo hacer buen uso de la palabra de Dios? Entonces, 3 domingos, trayendo nuestra Biblia, tomando apuntes y considerando como bebés espirituales, aunque ya no lo somos, pero como bebés, considerando qué es la palabra de Dios y cómo sacarle provecho. ¿Por qué? Porque nosotros somos los del libro, pero a veces los del libro no traemos el libro, y a veces los del libro no leemos el libro, y a veces los del libro no confiamos en el libro, y pues eso es un absurdo. Si nosotros vamos al médico, y los que estamos en tratamientos médicos, vamos al médico, el médico nos da una fórmula y nos ordena unos procedimientos. Con la sola orden, ¿nos vamos a mejorar? ¿Qué tenemos que hacer además de ir al médico y que nos dé la fórmula y la orden y los procedimientos? Tenemos que agendar, tenemos que retirar los medicamentos, tenemos que procurar los procedimientos, y cuando recogemos los medicamentos y los ponemos ahí en la mesa de noche, ¿ya se solucionó el problema? No, tenemos que consumir los medicamentos con la orden que nos dio el médico, el horario, la dosis, el periodo en el cual tenemos que consumirlos, y si no lo hacemos así, tampoco nos va a servir. Yo puedo ir y recoger los medicamentos y no tomármelos, o puedo tomármelos mal, a mi manera, o un día sí, otro día no. Cuando vuelva al médico, ¿qué me va a decir el médico? Usted está mal, se tomó los medicamentos, y yo ¿qué le voy a decir? Yo los conseguí. Sí, pero se los tomó a veces. ¿Y ustedes qué creen que el médico me va a decir? Así no se va a mejorar, olvídese. Si usted quiere mejorarse, tiene que cumplir las indicaciones, porque lo que el médico nos dice es una orden. De hecho, es una orden médica, ¿sí? No es una sugerencia médica. Entonces, la palabra de Dios es nuestra orden médica, es nuestra receta espiritual, y si nosotros no la ponemos en práctica, podemos tenerla en la casa, podemos guardarla muy bien, podemos tenerla archivada, pero si no tenemos en cuenta la palabra de Dios, nunca nos va a ser útil. Yo no les pregunto si ustedes tienen la Biblia en su casa, porque sé que todos la tienen. Lo que les tenemos que preguntar es, ¿la están leyendo? ¿La están consultando? ¿La están poniendo en práctica? ¿Están siendo fieles en su lectura y su meditación? Porque ahí es donde fallamos todos. Ahí es donde todos tenemos que reconocer que hemos fallado. Entonces, la primer prédica de esta mañana, o la primer prédica de esta serie que vamos a desarrollar hoy es, ¿qué es la palabra de Dios? Es una definición básica, pero es importante tenerlo claro. El concepto es importante. Zacarías capítulo 1, versículo 3 dice así: diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cualquiera diría, qué redundante. Eso es un texto muy pesado, con mucha redundancia. Incluso alguien se atrevería a decir que fue mala la redacción del texto, porque se pudiera agilizar un poco y no enfatizar tanto una verdad como es, así dice el Señor. ¿Cuántas veces aparece la palabra dice o dijo en ese texto que acabamos de leer? Diles pues, así ha dicho Jehová, dice Jehová, ha dicho Jehová. Prácticamente 4 veces aparece en el texto. Y ese es el título de nuestra predicación hoy. Así dice el Señor. Esa frase nos es muy conocida. Para los que leemos la Biblia y escuchamos la lectura de la Biblia, en muchísimas oportunidades hemos visto que esa es como una cláusula o una premisa inicial antes de un discurso o de una enseñanza. Así dice el Señor. Entonces, cuando estamos definiendo qué es la palabra de Dios,
La primera respuesta para definir esa pregunta, para resolver esa pregunta es: la palabra de Dios es lo que Dios dice. Lo que Dios dice de quién y de qué. Pues lo que Dios dice de sí mismo, lo que Dios dice de cómo debemos vivir y lo que Dios dice de cuál es su voluntad soberana y perfecta. Es decir, ¿qué es la palabra de Dios? Lo que Dios dice. Sencillo, ¿sí? Muy sencillo, lo que Dios dice. Y lo que Dios dice, ¿por qué es importante? Primero, porque viene de una fuente de verdad, que es Dios. Segundo, porque lo que Dios dice es absoluto y es así, se cumple, no cae a tierra. Y tercero, porque lo que Dios dice es la opinión que Dios tiene sobre la verdad y sobre sí mismo. ¿Importa la opinión de Dios o no? ¿Ustedes qué dicen? Cuando nosotros queremos una opinión de alguien, ¿a quién le pedimos opinión? A alguien que reconocemos que tiene más sabiduría o más experiencia o más autoridad en el tema. Por ejemplo, si yo tengo una pregunta sobre salud, sobre medicina, ¿a quién le debo consultar? ¿Al que me trae el recibo del agua? Él sabe otros temas, ¿cierto? Pero ¿a quién le tengo que preguntar? Al médico, al especialista en el área, porque él me va a poder resolver con conocimiento y con estadística y con veracidad la respuesta. Si yo tengo una pregunta sobre economía, ¿a quién le debo preguntar? A un economista, ¿sí? Alguien que conozca de economía. Si quiero una respuesta sobre comercio, ¿a quién le debo preguntar? Al que sea experto en el tema de comercio que a mí me interesa resolver, porque es la opinión de esa persona la que para mí vale más, porque tiene el conocimiento, tiene la experiencia y tiene la teoría correcta. Entonces, ¿por qué es importante lo que Dios dice? Porque es la opinión de Dios. Y esa opinión de Dios es la que pesa con mayor peso sobre cualquier otra opinión. De hecho, la opinión de Dios derriba cualquier otra opinión, echa por tierra cualquier otra opinión. Marcos 13:31 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces aquí estamos describiendo el carácter de lo que Dios dice. Lo que Dios dice no solamente es verdad, sino que es eterno. Y siendo eterno, yo les pregunto, ¿vale la pena escuchar la opinión de Dios? No solo viene de Dios, que es verdadero, sino que es una opinión que permanece. Noten, amados hermanos, que en la sociedad, y cada vez más sucede eso, como vivimos en una sociedad tan cambiante, las opiniones se actualizan o se desactualizan con facilidad. Lo que hoy dice un científico, mañana lo revalúa otro. Lo que hoy dice el médico, mañana otro descubrimiento, otro hallazgo lo revalúa y dice: así no es, ahora tenemos la verdad. Sin embargo, no sucede así con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios permanece para siempre, no se desactualiza, no cambia de opinión, no se reevalúa, no cambia el concepto ni la aplicación del concepto, sigue siendo la misma siempre. Primera de Pedro, capítulo 1, 23 al 25 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, subrayemos esa parte, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, una y otra vez estamos viendo cómo es importante entender y conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ella permanece para siempre y es una palabra viva. Y en Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces noten, amados hermanos, lo que queremos decir. Dios nos ha provisto un medio de gracia que se llama la palabra de Dios o las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios es medio de gracia, ¿por qué? Porque viene del cielo. Es un mensaje que viene de Dios, es veraz, es eterno, es sabio, es vivo y permanece para siempre. Y seguir ese mandato, seguir esa instrucción,
nos hace bien. Así dice el Señor. Esa fue una de las frases comunes con las cuales los profetas se identificaron. Una de las maneras como los profetas se paraban en un escenario público a dar su discurso era: así dice el Señor. Recuerden que otra manera era palabra de Dios que vino al profeta X y comenzaba su discurso. Y recuerden que inmediatamente los reyes y los poderosos generalmente enfilaban artillería pesada contra los profetas, porque ellos no hablaban de su propia cuenta, sino que hablaban diciendo: así dice el Señor. Si el profeta dijera: bueno, les traje un discurso bueno, si me preparé un temita chévere, escúcheme, seguro que no los hubieran perseguido. ¿Pero por qué los perseguían? Porque cuando ellos se paraban en el atrio del templo, o en las plazas o en las entradas de las ciudades, decían: así dice el Señor. ¿Y eso le gustaba a los gobernantes de turno? Todavía no les gusta, ¿sí? ¿Eso le gustaba a los poderosos de turno? No les sigue gustando la palabra de Dios. Al pecador no le gusta la palabra de Dios, porque él sabe que cuando se antepone esa frase: así dice el Señor, eso que se está diciendo tiene carácter de verdad, tiene carácter jurídico, y pues él está inmerso en contrariedad sobre esa palabra y tiene las consecuencias. Entonces, así dice el Señor. A nosotros sí nos interesa lo que diga el Señor. Esa opinión es la que para nosotros debe tener mayor valor, mayor interés, porque sabemos que no es una teoría, sino que es palabra de Dios. Recordemos, amados hermanos, que la sociedad está llena de teorías, ¿cierto? ¿Qué son las teorías? Las teorías son argumentos sobre un tema que no se han podido comprobar. Es decir, son hipótesis, son teorías, son argumentos que un científico o un teórico, un escritor o cualquier persona se le ocurre presentar simplemente con carácter de teoría. Entonces la sociedad está llena de teorías. Cuando uno lee un libro y le dice: esto es una teoría, entiéndase, esto no tiene verdad. Es simplemente un argumento suelto sin comprobación. Así son las teorías. Entonces, por ejemplo, la teoría del calentamiento global, recuerden que así no la pone, es una teoría. La teoría de género, la teoría de la antropológica, todas son teorías. La palabra de Dios no es teoría. Recuerden que la palabra de Dios es ley. Y para que una teoría llegue a ser ley, tiene que ser comprobada. Es decir, toda teoría presenta un argumento, se somete a unas verificaciones, y si en esas verificaciones sale valerosamente comprobadas las hipótesis, se constituye o se conforma en ley. Las demás son teorías. ¿Qué es la única ley que tenemos? Es decir, la palabra de Dios ya pasó el periodo de la verificación, la comprobación y la demostración, y salió airosa. Y como salió airosa, es ley. Y es ley universal, no solamente para nosotros, sino que es universal y es ley eterna, por eso es palabra de Dios. Cuando los profetas dicen y los predicadores dicen: así dice el Señor, están hablando con carácter de ley. No están diciendo: es posible, Dios quizás es así o no sabemos, porque así son las teorías, pero la ley es verdad y es imperativa. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? ¿Qué es lo que Dios nos dice o nos revela? Lo primero que nosotros podemos ver es que Dios nos revela su plan, y esto es importante. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos dice en su palabra? Vamos a decir tres cosas. Primero, Dios nos revela su programa. Hay un programa de acción, hay un acto de acción, hay un proyecto que se está ejecutando. Dios lo determinó, lo elaboró, Dios lo diseñó y lo estableció, y Dios lo dio a conocer. Para darlo a conocer, como Él es soberano y preciso y hace las cosas de manera oficial, Él lo dejó por escrito. Entonces la Biblia es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es el programa de Dios. ¿Quiere usted conocer cuál es el programa de Dios? ¿Cuál es el plan de acción de Dios? ¿Cuál es el contenido del desarrollo del plan de acción que Dios está ejecutando en la historia? Pues lea la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el programa de Dios, es el proyecto de Dios, es el plan de Dios en acción o en ejecución. Y eso es importante, porque hay personas que dicen: es que yo no entiendo los planes de Dios. Bueno, no lee la Biblia, y si la lee, no la lee con entendimiento, o no tiene el Espíritu Santo.
Pero si usted la lee con entendimiento, usted va a entender el plan de Dios y va a entender las razones, los objetivos, el alcance, la cobertura, todo lo que implica el plan de Dios, porque es indispensable leer el plan. Recuerden que una de las quejas que se hace a veces en los periodos electorales es que la ciudadanía vota por un candidato sin leer los planes de gobierno. ¿Sí? Muy pocas personas se toman la molestia de descargar en las páginas los planes de gobierno o de revisar los contenidos y simplemente dice, este me gusta o este no me gusta, ¿sí? O este me parece bueno y este no me parece bueno, y uno da su voto simplemente por algún discurso o por algún comentario o por la imagen que le proyecta el candidato, pero pocos leemos el plan. Cuando está el gobierno o el funcionario en acción, dice, estoy ejecutando el plan, y uno dice, pero eso yo no lo sabía, eso no fue por lo que yo voté, pero resulta que él dice, pero ese plan estaba registrado. ¿Problema de quién fue? No fue del funcionario, porque él elaboró su plan, lo registró y se hizo elegir con ese plan. Es problema del ciudadano, que el ciudadano no leyó el plan. Y cuando el proyecto de gobierno a uno le parece que no es de su agrado, pues uno se incomoda, pero el gobernante dice, pero ese era el plan que se aprobó. ¿Sí me hago entender? Así pasa muchas veces con el cristiano. ¿Por qué Dios hace eso? Pues lea el plan. ¿Sí? ¿Por qué me pasa eso? Pues lea el programa. ¿Sí? No entiendo, no me gusta. Y le dice uno, ¿y usted ya leyó el programa? No, yo no lo he leído. Ah, bueno, pues léalo primero. Y luego hablamos. ¿Sí me hago entender? Si no leemos la escritura, no vamos a poder entender qué es lo que Dios dice y por qué lo dice y para qué lo dice y qué implicaciones tiene para cada uno de nosotros. Lucas capítulo 11 versículo 28, y les dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces noten lo siguiente, amados hermanos, porque esto es bien sencillo. Dios es soberano, creador del cielo y de la tierra. Dios se está revelando, y para Él revelarse, darse a conocer, y para Él dar su conocimiento y revelación oficial, Él dejó las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras describen a Dios, su carácter, y describen su programa de gobierno. Como Dios es rey y es juez, Él no puede gobernar sin un programa, ni puede juzgar sin un plan. Eso es de sentido común. Igual un gobernante o un juez no puede hacerlo fuera de la norma, o fuera de la Constitución, o fuera de la jurisprudencia que está aprobada. Si un juez legisla fuera de la jurisprudencia, eso es prevaricato, puede ser juzgado, puede ser condenado. Si un gobernante va en contra de la ley establecida, también se le puede hacer un juicio público, incluso ser destituido, porque él está legislando fuera de la norma. Para eso existe la norma, la Constitución, los estatutos, los decretos y las leyes que rigen una nación, en cualquier área. Nosotros como ciudadanos, si actuamos fuera de la norma, tenemos consecuencias, ¿sí? Pero si nos regimos a la norma, pues nos va a ir bien como ciudadanos en esta tierra. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? Es la norma sobre la cual Dios legisla o gobierna, y es el código jurídico sobre el cual Él juzga para su propia gloria y también para nosotros, para nuestro bien o para nuestras consecuencias. Entonces, por eso dice la Escritura, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces, amados hermanos, así dice el Señor. Él nos revela su plan para que nosotros lo oigamos y lo pongamos en obra. Si lo conocemos y lo ponemos en obra, pues nos va a ir bien. Si lo desconocemos y lo despreciamos, nos va a ir mal, porque Dios previamente nos reveló su plan. Recuerden que hay un principio en la justicia que dice que el desconocimiento de la norma no nos exime de la responsabilidad de cumplirla. Por ejemplo, una persona llega a esta ciudad y transita en su vehículo libremente, y la policía lo detiene y le dice, pero es que hoy no puede transitar, hoy hay restricciones. Le dice, pero es mi carro. Sí, es su carro, pero no puede transitar. Pero es que tengo una diligencia. Sí, pero no puede transitar. Pero es que yo no sabía porque no soy de acá. ¿Qué le dice el policía? Ah, bueno, listo, que Dios lo bendiga, que le vaya bien. Le dice, bueno, pues si usted no sabía, lo siento, pero si él es un policía que hace cumplir la norma, le va a decir, lo siento en el alma, pero
queda inmovilizado, o hay un comparendo, o hay una sanción. ¿Por qué? Uno diría, pero si estoy en mi carro, tengo una diligencia urgente, yo no sabía, nadie me dijo, pero el desconocimiento de la norma no me exime de la responsabilidad de cumplirla. Igual sucede con la escritura, porque la escritura es norma. Si usted no conoce la norma y se presenta ante Dios y dice, Señor, yo no sabía que abortar era malo, yo aborté porque me recomendaron, porque pensé que era lo mejor, pero yo no sabía, ¿qué le va a decir el Señor? Ah, bueno, listo, no se preocupe, ¿sigue? ¿O qué le va a decir? Pero mi ley estaba escrita, sí, pero yo no la sabía, a mí nunca me dijeron. El desconocimiento de la norma no me exime del derecho y de las consecuencias si no la cumplo. Jeremías capítulo 1, versículo 4, versículo 11 y versículo 13 voy a permitirme leer, que dice así: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, así dice el Señor. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y le dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. En el capítulo 1 de Jeremías, varias veces Dios le dice a Jeremías, así dice el Señor. Y noten que vino por primera vez y vino por segunda vez. ¿Deberíamos esperar que Dios nos hable por tercera vez? No debiéramos, ¿cierto? Recuerden que Jeremías solo recibió la segunda vez y tomó acción. Porque nosotros decimos, no espere que le diga la tercera vez. Porque ya sabemos que estamos en desobediencia a la palabra de Dios. En Jeremías capítulo 2, versículo 1 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo. Entonces noten, amados hermanos, que la palabra de Dios no es el testimonio de Isaías, ni la versión de Jeremías, ni la versión de David o de Salomón, sino que es la versión de Dios sobre sí mismo. Es Dios el que nos da la versión de Él sobre sí mismo y sobre los hechos existentes en la creación. Algunos dicen, no, es que Jeremías pensaba esto, Isaías decía esto, Pablo sugirió aquello. No, no fue ni Jeremías, ni Pablo, ni Isaías, fue Dios que nos da su versión y usa escritores inspirados por el Espíritu Santo para que registren la versión de Dios. Primera de Samuel 9:27. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante, y se adelantó el criado, mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Espera tú un poco para que yo te declare la palabra de Dios. ¿Recuerdan qué era lo que le iba a decir Samuel a Saúl en ese momento? ¿Se acuerdan por qué Dios le dijo, mire, deje a su criado que siga un poquito? Era el escolta, ¿cierto? El que lo estaba protegiendo. Le dijo, déjalo que se vaya un poquito adelante y usted quédese acá y los dos hablamos, que yo le voy a decir lo que Dios le mandó a decir. ¿Se acuerdan qué le mandó a decir Dios ahí? Eso es como cuando le dice a uno el jefe, lo espero el lunes en la mañana en la oficina. Uno no duerme el fin de semana. Sí, llega temprano al culto, Señor, que el jefe no me eche, que no me descuente, que no me sancione. Sí, o cuando el profe le dice, lo espero ahí porque, o cuando el profe le dice, salió el boletín de su hijo, no, pero lo espero para entregárselo personalmente, ¿no? Uno tiembla, ¿sí? Eso fue lo que Dios le hizo a través de Samuel a Saúl. Deja que su criado se vaya un poquito adelante porque no es para él, es para usted. Y tú y yo quedémonos acá y yo te voy a declarar la palabra de Dios. Y lo que Dios le declaró a Saúl fue, Dios te desechó, no vas a reinar más. Difícil eso, ¿cierto? Y Saúl, recuerden que cuando Samuel le dijo eso, despreció la palabra de Dios. Y Saúl no dijo, lo siento, pequé contra Dios, Señor, ten misericordia, dame otra oportunidad. Saúl lo que le dijo fue, eso que me dijo aquí, no lo diga en público, acompáñeme y salgamos los dos allá al frente para que nadie note que yo ya no soy rey. Y Saúl dijo, yo eso no me le presto, porque si yo voy con usted al frente, lo que estoy es respaldándolo a usted y usted lo que tiene es que arrepentirse. Y fue una grave consecuencia, pero así viene la palabra de Dios, es declarativa, es imperativa y es la verdad de Dios.
Apocalipsis capítulo 19, versículos 12, 13 y 16 dice así: sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y en su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. El Verbo de Dios. Recuerden que esa expresión se usa en Juan, y Juan es el mismo que escribe Apocalipsis. Él usa esa mención que es un título para Jesucristo, que es el Verbo de Dios. Y eso no significa sino simplemente que Jesucristo es la palabra hecha carne. Es decir, Jesucristo es la palabra revelada, la palabra encarnada. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es la revelación de Dios encarnada en Cristo Jesús. Muchas personas, posiblemente usted lo dijo antes o otras personas se lo han dicho a usted: ¿cómo yo sé que la Biblia es palabra de Dios? ¿Recuerdan? ¿Sí le han preguntado eso? Es que el papel puede con todo, es que eso ha sido manipulado, es que eso ha sido creado por los religiosos. ¿Cómo usted sabe que la palabra es palabra de Dios? Le podemos hacer otra pregunta: ¿cómo sabemos que Jesús no estuvo en la tierra? Toda la gente sabe que sí. De hecho, todo el mundo celebra Navidad. Incluso los ateos en Navidad celebran Navidad o toman sus vacaciones. Incluso los ateos se van de puente de Semana Santa. Es decir, si ellos celebran Semana Santa, si celebran Navidad, si celebran Reyes, ¿qué es lo que están diciendo? Que Jesucristo vino a la tierra. Y si Jesucristo vino a la tierra y está comprobado históricamente, Él es el cumplimiento de la palabra. Es decir, Él es el Verbo hecho carne y Él es el que cumple la Escritura. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 14 y 15. Dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amados hermanos, todo lo que sabemos de Dios lo sabemos por la Escritura. Todo lo que sabemos sobre lo que Dios opina sobre un tema lo sabemos por la Escritura. Todas las mejores opiniones que tenemos sobre la vida, sobre la familia, sobre los hijos, sobre la economía, sobre el Estado, sobre toda la sociedad, la tenemos por las Sagradas Escrituras. No hay mejor opinión que la opinión que Dios da de sí mismo y que Dios da sobre cada hecho de la vida. Cuando la Biblia dice no matarás, esa es una opinión absoluta de Dios. ¿Y qué está diciendo Dios en esa opinión? Que la vida es de Dios, que la vida debe ser respetada y que la vida solamente Dios la da y Dios la quita, y que quien obre fuera de esa opinión, que incluso es norma jurídica, pues tiene consecuencias. Salmo 138, 2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Entonces, la palabra de Dios es eterna, es sabia, es la revelación de Dios, es el programa de Dios en acción y es la palabra que sobresale sobre todas las palabras. Miren qué importante, amados hermanos, especialmente cuando pedimos consejo, porque a veces le pedimos consejo a 20 personas, pero no vamos a la palabra. A veces escuchamos lo que nos dice el médico, el científico, el abogado, lo que nos dice el economista, pero no vamos a la palabra a ver qué dice la Biblia sobre ese tema. Y si ponemos en equilibrio todos los conceptos, ¿cuál debe prevalecer? El que dice la palabra, porque la palabra tiene autoridad absoluta sobre todo. Entonces, así dice el Señor: Cristo revela y cumple la palabra. Entonces, la palabra es el programa de Dios en acción, pero la palabra de Dios es Cristo revelado, es Cristo encarnado. El Verbo se hizo carne, el Verbo cumplió la palabra, el Verbo eterno que es Cristo cumple a satisfacción la palabra de Dios. Ya leímos Apocalipsis 19:13 que dice: está vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Cómo sería otra traducción para ese concepto, ese término? Su nombre es la palabra de Dios, o su nombre es la palabra o la voluntad revelada de Dios. El plan de Dios es darse a conocer.
Y eso quita un mito, que es un mito a veces entre los cristianos y en la sociedad, pero más entre los evangélicos, que Dios es misterioso. ¿Sí? Entonces métase con Dios, ¿sí? Ayune 40 días para que Dios le revele un secreto. ¿Sí? Póngase como en un plan de contemplamiento a ver si Dios le da misterios. Y usan un texto que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces, pero piensan que eso oculto se encuentra por allá como en una nube, en una caverna, en una montaña, en un monasterio. Pero mi amado hermano, lo oculto de Dios está acá. Aquí está todo lo oculto de Dios. ¿Usted lo quiere saber? ¿Qué tiene que hacer? No es oculto, está revelado, solo que para usted es oculto porque no lo lee. Para usted es oculto porque no lo cree, para usted es oculto porque no confía. Pero si yo leo, confío, medito y pongo en práctica, ya no es oculto porque Dios me lo reveló por el Espíritu Santo. No necesitamos ir a ningún sitio, encuentros, posencuentros, reencuentros y ponernos en ayuno y modo vigilia para que Dios nos revele, porque la revelación viene por el Espíritu Santo a través de la palabra. No hay misterio en Dios. Dios nos reveló todo lo que Él quiso y lo que nos reveló es suficiente. Por eso la palabra de Dios es un medio de gracia objetivo, legítimo, sabio y perfecto, porque es la revelación de Dios. Si Dios hubiera querido revelar más, ¿ustedes qué creen? ¿Lo hubiera podido hacer? Ahora, Dios anda dando revelaciones individuales, como que este tiene más dosis y este tiene menos dosis. Sería terrible que así fuera, ¿no? Que alguien tuviera el 99% y otro tuviera el 5%. Dios nos reveló el 100% aquí. Todos los cristianos de todo el mundo pueden tener el 100% de la revelación de Dios. Solo que para tener el 100%, ¿qué necesitamos? El Espíritu Santo, la fe y una muy buena disposición, apego y compromiso para leer y estudiar la palabra de Dios. A veces cuando alguien expone o cuando alguien le habla sobre la palabra, uno dice, ay, usted sí que sabe mucho. ¿Cómo sabe tanto? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Por qué yo sé tan poco? ¿Por qué yo no sé tanto? Porque no soy tan lector, porque no soy tan bueno para meditar, porque no dedico el tiempo que debiera para poder sacarle mayor provecho a las Sagradas Escrituras. ¿Se acuerdan, amados hermanos, cómo eran los hermanos de Berea? ¿Se acuerda qué dice la Biblia? Algo así como decimos en castizo, ellos no tragaban entero. ¿Sí? Ellos escuchaban a los maestros, que eran los discípulos, los predicadores, y ellos escudriñaban con esmero, al detalle, para ver si esas cosas eran así como se las estaban exponiendo los predicadores. Y eso les valió para ellos ser registrados. De hecho, hoy en día existe un concepto que es como los bereanos. Es decir, seamos como los bereanos, que no tragamos entero, que escudriñamos, que tomamos apuntes, que meditamos, que indagamos. ¿Por qué? Porque el provecho es para nosotros primero, pero también hay provecho para otros. Dice en Juan 1:14, y aquel verbo o aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? Es la revelación de Dios que nos conduce a Jesucristo, que es el cumplimiento perfecto de todas las Sagradas Escrituras. Recuerden que el 100% de las Escrituras revela a Dios y el 100% de las Escrituras lo cumple Cristo como Hijo de Dios que revela y cumple el carácter de Dios en las Escrituras. Juan 1:1 y 2 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Es decir, cuando Dios quiso revelarse, ¿en quién pensó? En su Hijo. Noten que no es como algunos dicen, cuando Dios quiso revelarse pensó en usted y pensó en mí. Es decir, nosotros somos el centro de la revelación. Y como nos encanta ser el centro de todo, ¿sí? A nosotros nos encanta llamar la atención. Entonces cuando dicen, es que Dios se reveló pensando en mí, uno que dice, lo recibo, amén, me gusta.
Resulta que Dios cuando se reveló nunca pensó en usted, es que usted no había ni nacido. Dios ni siquiera había creado al hombre. Cuando Dios pensó en revelarse, ¿en quién pensó que iba a revelar? A su Hijo Jesucristo. Es decir, el centro del programa no es ni usted ni yo. Esa es una mala noticia para nuestro orgullo. Eso nos deja pues en el piso. El centro de la revelación es el Hijo eterno de Dios. Entonces Dios dijo, me voy a revelar, pero no estoy pensando ni en usted ni en mí, estoy pensando en revelar a mi Hijo, que es mi Hijo eterno, mi Hijo sabio, mi Hijo en el cual tengo complacencia, lo voy a revelar. Y para revelarlo voy a dejar las Sagradas Escrituras y voy a echar a rodar el guión de la historia. La historia es el medio legítimo a través del cual el Hijo de Dios se revela en la humanidad para el cumplimiento del plan. Eso es hermoso. Por eso desde Génesis hasta Apocalipsis vamos a encontrar, hablando de Jesucristo, que es la palabra encarnada y que es el cumplimiento perfecto de las Escrituras. Por eso es importante leer las Escrituras. A mí me llama la atención que las personas celebran Navidad, pero no leen las Escrituras. Ven películas sobre Jesús, pero no leen las Escrituras. Celebran Semana Santa, pero no leen las Escrituras. Y muchas de esas tradiciones humanas niegan lo que la Biblia dice, porque se celebran de manera equivocada y con versiones fuera de la realidad bíblica. Miremos lo que dice Colosenses capítulo 1, 13 al 15 y también el 17. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado el reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Saben de quién está hablando Colosenses? De Jesucristo. Jesucristo es antes de, está por encima de, sostiene todo, preserva todo y da vida a todo lo que existe. Es decir, Él es el centro de la revelación. Y eso es maravilloso saberlo, porque eso nos humilla, nos hace siervos de Dios y nos hace dependientes y sumisos a la palabra, porque la palabra no fue revelada para mí, la palabra fue revelada para revelar a Jesús, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Jesucristo tengamos esperanza, y los que no creen en Cristo, pues se asuman las consecuencias de su rebeldía. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Filipenses 2, 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Desde qué capítulo la Biblia nos comienza a decir que el plan de Dios es revelar a Jesucristo? Desde Génesis en las primeras hojas, ¿cierto? Primera, segunda hoja ya nos está diciendo que el objetivo de Dios, el programa de Dios es presentarnos a Jesucristo, su Hijo amado. ¿Y hasta dónde lo revela? ¿Recuerdan cómo termina Apocalipsis 22? Ven, Señor Jesús, tu pueblo te espera. Te estamos esperando. Es decir, todo el guión de la historia, toda la trama de la historia, todo el relato del programa es Cristo el centro. Nosotros no aparecemos. Si uno dice, y se ve, ¿cómo voy yo ahí? No aparezco. Yo no soy ni centro, ni protagónico, ni soy figura central. Yo soy simplemente un beneficiario por gracia. Y por gracia inmerecida, porque no fue ni para mí, ni por mí, ni yo soy el centro, ni la razón de ser. Dios se da a conocer, y para darse a conocer dice, les presento a mi Hijo. Él es la fiel copia o el fiel reflejo de lo que yo soy. Y lo que Él diga es lo que yo digo, y lo que Él haga es lo que Él haga, y lo que Él desate, yo lo desato, y lo que Él ate, yo lo ato. Si le obedecen, me obedecen a mí, si lo deshonran, me deshonran a mí. ¿Recuerdan que eso dijo Dios? Escúchenlo a Él, porque Él les habla la verdad. Primera de Juan 4:15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Todo aquel que cree en el Hijo, cree en el Padre. Y esto es muy importante, amados hermanos, porque el rechazar a Jesucristo
Es la manera más clara de cómo el hombre pecador se incrimina. Jesucristo vino, ¿por qué no lo recibieron? Jesucristo estuvo en la tierra, ¿por qué lo rechazaron? Jesucristo predicó, ¿por qué lo crucificaron? La gente dice, no, yo creo en Dios. Claro, ¿cómo no voy a creer en Dios? Pues la Biblia dice, si creen en Dios, honran a Jesucristo. Si deshonran a Jesucristo, no creen en Dios. ¿Me hago entender? No es suficiente con creer en Dios, los demonios creen. Los ateos creen en Dios. ¿No hay que hacer la discusión todo el tiempo? Toda la sociedad cree en Dios. Creen a su manera, pero es que no creen en Cristo. Y la Biblia dice, es que es el que cree en Cristo, porque Cristo es la revelación visible de Dios. Hebreos capítulo 1, 2 y 3 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, amados hermanos, los que predicamos el Evangelio, que debemos ser todos, no le hablemos a la gente de Dios, porque cuando usted le dice que Dios te bendiga, ¿qué te va a decir la gente? Amén, pero ¿cuál Dios es el de ellos? O a veces la gente nos dice, que Dios te bendiga, pues no diga amén, porque usted no sabe cuál es el Dios de él. Es diferente si cree en Cristo, porque si cree en Cristo, nos está hablando que es el Dios revelado en las Sagradas Escrituras, y es el Dios a través del cual gira la historia de la redención. Pero los demonios creen en Dios. ¿No se han dado cuenta que los sicarios también se echan la bendición? Que los que violan y los que trafican y los delincuentes también van y rezan porque les fue bien en el día y lograron un buen resultado. La pregunta es, ¿podrían ellos arrodillarse ante Cristo y decirle gracias por ayudarme a cometer este sicariato? Difícilmente, porque Jesús es piedra de tropiezo. Dios no es piedra de tropiezo porque el hombre se ha hecho dioses a su manera, pero Jesucristo sí es piedra de tropiezo porque Jesucristo es único y no puede ser plagiado. En Juan capítulo 12, versículos 49 y 50 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. ¿Quién está hablando acá? ¿Juan o Jesús? Jesús, miren lo que dice Jesús de sí mismo. Yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y eso es extraordinariamente maravilloso, porque Jesucristo muestra una gran sumisión y disposición a hacer la voluntad del Padre. Yo le pregunto, ¿luego Jesucristo no podría autónomamente y legítimamente haber dicho otra cosa? Es Dios, es revelado, la historia gira en torno a Él, Él es el objeto y el plan de la revelación, Él hubiera podido decir otra cosa. ¿Por qué Jesucristo se sometió al guión del Padre? Dijo, yo no digo nada si el Padre no me dice, yo no digo nada por mi cuenta sino lo que el Padre me dice, yo he sido fiel y he honrado la palabra del Padre. ¿Por qué lo hizo Jesús? Pudiendo haberse insubordinado o emancipado del Padre, porque si lo hubiera hecho, no era Dios. Si Jesús hubiera dicho, yo voy a levantarme la bata y digo cualquier otra cosa, pues no era Dios, y no era confiable, y no era seguro. Igual, de la misma manera, si nosotros decimos, yo voy a decir cosas distintas a la Escritura, pues no somos de Dios, porque los que somos de Dios, las palabras de Dios, hablamos. Y los que somos de Dios, las palabras de Dios creemos, y los que somos de Dios solo nos guiamos por el libro, porque es la única autoridad fija y segura que tenemos. Vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Miren que aquí nos da una explicación muy amplia de por qué solo la palabra de Dios, porque es la única que llega al corazón, porque es la única que transforma,
porque es la única que quebranta y que logra el objetivo. Nuestras palabras no. Entonces la palabra de Dios es poderosa, es viva, es eficaz, es segura, es eterna, revela el plan de Dios y manifiesta el propósito de Dios a través de Jesucristo. Leamos Juan 18, 33 al 38. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Esta es una indagatoria previa a la orden de la crucifixión. Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Es la respuesta de Jesús para Pilato. Jesús hubiera podido decir sí o pudiera haber dicho no, pero Jesús usó una respuesta larga diciendo: ¿eso que usted me pregunta lo cree? ¿O simplemente es vox populi y usted lo repite? ¿Es lo que dicen los demás de mí o es lo que tú crees? Y Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Miren que este episodio quedó en continuará. Y lamentablemente, para la perdición de Pilato, este episodio no se completó. ¿Por qué no lo completó Pilato? Pilato hace una pregunta a Jesús: ¿por qué no esperó la respuesta? Miren la pregunta que le hace: ¿qué es la verdad? Es una pregunta muy profunda y una pregunta existencial. Pilato, ¿por qué no se sentó? Estaba en una audiencia pública, era el gobernador. ¿Por qué no se sentó y dijo: bueno, ¿qué es la verdad? ¿Me puedes explicar? Si tú eres judío, si tú eres rey, si tú estás siendo traído acá para juicio, yo quiero saber tu respuesta. Pero Pilato le hace una pregunta y, como muchas veces hacemos nosotros, preguntamos y nos dispersamos. ¿Qué hubiera pasado si Pilato escucha la respuesta de Jesús? ¿Qué le hubiera dicho Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O posiblemente Jesús le hubiera dicho como a Nicodemo: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. ¿Qué hubiera pasado con Pilato si hubiera escuchado la respuesta de Jesús? El relato no dice que Jesús no le iba a responder. El relato dice que Pilato le preguntó, pero salió a la audiencia porque a él le importaba más la opinión de la audiencia. Recuerden que todo el atrio estaba lleno de gente esperando el veredicto de Pilato. Estaba la multitud aglutinada, con arengas, con gritos, con pronunciamientos, esperando la respuesta de Pilato y haciendo presión pública y mediática, diciendo: crucifícale, crucifícale, crucifícale. ¿Qué le importó a Pilato más? ¿Atenuar la multitud enardecida o escuchar la respuesta de Jesús? ¿Qué fue más importante para Pilato? Es que esa gente afuera molesta mucho, hay que tranquilizarlos, hay que apaciguarlos. Entonces digámosles: ya, un momento, ya va a salir. Y miren cómo Pilato se lava las manos: yo no hallo en él ningún delito. Pero no podía tomar una decisión Pilato. ¿Era que había una democracia participativa en ese momento? No la había, estaban dominados por un imperio. Y él, como representante del imperio, él hubiera podido tomar la decisión. Recuerden que hasta la esposa le había dicho. Y Pilato simplemente dice: pues les cuento que yo no vi ningún delito. ¿Y qué dijo la multitud? Crucifícale, crucifícale, crucifícale. Queremos a Barrabás. ¿Y qué dijo Pilato? Hagan lo que a ustedes les parezca. Yo no soy responsable de la sangre de este justo. ¿Qué hubiera pasado si Pilato hubiera escuchado la voz de Jesús? Amados hermanos, muchas veces nosotros tenemos preguntas sobre la verdad, sobre la eternidad, sobre la vida, sobre tantas cosas, pero no tenemos la paciencia de sentarnos a escuchar la respuesta.
A veces tenemos preguntas legítimas, pero vamos a Google a buscar respuesta. ¿Por qué no vamos a la Biblia? A veces tenemos preguntas muy profundas y no tenemos la paciencia de sentarnos a que Dios a través de Jesucristo nos revele la verdad. ¿Qué es la verdad? Pero Pilato despreció no solo la verdad, sino al autor de la verdad y lo mandó a crucificar. Es decir, Pilato a la verdad mató la verdad. Pilato es responsable de una decisión o de una sentencia como representante del gobierno, de una orden en la cual él quiso lavarse las manos, pero él mismo confesó previo al crimen, confesó que Jesucristo era rey, que Jesucristo era la verdad y que Jesucristo era justo. ¿Qué hubiéramos dicho nosotros de Pilato? Lo hubiéramos recibido miembro de nuestra iglesia. Porque Pilato reconoció que Jesús era justo, Pilato reconoció y tenía preguntas legítimas sobre la verdad, y Pilato respondió que si él era el Cristo y que si él era el rey de este mundo. Pero muchos tienen buenas preguntas, pero malas acciones. Muchos tienen buenas inquietudes, buenos argumentos, pero malas actitudes. Pilato es uno de ellos. Pilato dijo, él es justo, pero me lavo las manos. Él es la verdad, pero escucho la verdad del pueblo porque me interesa más el beneficio del pueblo que tener la verdad de Dios a mi favor. Luego eres tu rey. ¿Por qué pregunta Pilato eso? Porque todo el mundo sabía que Jesús era rey. Entonces, ¿qué dice el Señor? Dos cosas. Dice el programa de Dios y revela perfectamente a Jesucristo. ¿Y cómo sabemos que eso es cierto? Esa es una pregunta que nos hace el catecismo. ¿Cómo sabemos que lo que Dios dice es cierto? Yo puedo decir, pues la Biblia lo dice, sí, pero para un agnóstico esa no es respuesta. Sí, para un ateo, para un materialista no es respuesta. ¿Cómo usted sabe que la Biblia es verdad? ¿Qué le responderíamos? La respuesta que la Biblia da de sí misma es que hay evidencias. Y hay evidencias internas y hay evidencias externas. Y que hay evidencia múltiple. Y según la jurisprudencia antigua y también contemporánea, si hay múltiples testigos que concuerdan en un testimonio, eso se constituye como una evidencia favorable o una evidencia razonable y válida. En cuanto a la escritura, hay evidencia interna y externa múltiple que ha sido corroborada por científicos, por arqueólogos, por historiadores, por geólogos, por escritores, por poetas, por filósofos, que dan fe de que lo que la Biblia dice es verdad. Incluso algunos escritores no judíos y no religiosos han dicho que la Biblia es verdad. Y eso muestra que hay evidencia múltiple. Hay evidencias importantísimas que autentican lo que la Escritura dice. Pero la Biblia dice además, como evidencia interna, que ninguna de las cosas que se han dicho en la Escritura se ha podido contradecir. Ninguna. Ha habido contradictores, pero no han podido contradecir con verdad y con razón lo que la Biblia dice. Ellos se quedan en el argumento engañoso, pero a la hora de hacer la demostración no pueden demostrar lo que ellos dicen y tienen que rendirse a la palabra. Recuerden que ha habido muchos científicos y filósofos que, considerándose ateos durante su vida, al final de sus días han dicho, pues si Dios existe, que tenga cuidado de mí. Es decir, al final de sus días se retractaron de sus posturas filosóficas negacionistas con relación al ser de Dios. Ustedes saben que la misma ciencia dice que gran parte de la fuente de la cual toman los científicos, los economistas, los médicos, el derecho, la historia, la arqueología, viene de la Escritura. No hay ningún área en la ciencia humana, en el conocimiento humano, que no tenga que nutrirse de la Escritura. La medicina tiene su raíz en la Escritura, el derecho tiene la raíz en la Escritura, la economía tiene raíz en la Escritura, la historia también, la antropología también. ¿Eso qué significa? Si esta es la fuente más consultada y la fuente universal para todas las ciencias, ¿qué evidencia tenemos? Que es verdad,
que es importante, que es útil, porque aún los agnósticos o los ateos tienen que ir a la fuente que es la Escritura. Aunque nieguen a Cristo, van a la fuente para tomar información y para alimentar sus argumentos. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 6 dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Jesucristo nació, está demostrado por evidencia interna y por evidencia externa, porque lo dice la Biblia, pero lo dice la historia, lo dice el comercio. De hecho, al comercio le interesa que Jesús nazca. Al comercio le interesa que Jesús nazca incluso antes del 16 de diciembre. Ojalá nazca en noviembre para ellos, para que la temporada sea más larga. Es decir, a ellos les interesa. Al sector turista le interesa que Jesús nazca. Claro, y ojalá el periodo sea no solo una semana, sino 3 meses. Y le interesa al sector hotelero que Jesús muera en Semana Santa y resucite. Claro, y ojalá no solo 3 días, sino 15 días. Esa es evidencia externa. No está en la Biblia, pero la sociedad lo celebra. Y si celebran su nacimiento, si celebran su muerte, si se lucran con su nacimiento, si se lucran con su muerte, si se lucran con el comercio, eso los incrimina. Porque ellos dicen: yo no creo en Cristo, pero la temporada estuvo buena. Si la temporada estuvo buena, eso juega en contra. Porque ellos están diciendo: en nombre de Jesús, y en nombre de su nacimiento, y en nombre de su muerte, y en nombre de su resurrección, yo me hice mi billete. Es decir, eso les lleva a mayor condenación, porque ellos toman sus ferias, sus vacaciones, su temporada, y no estamos hablando mal del comercio, sino que ellos usan el nombre de Cristo para lucrarse con toda clase de productos, y de ofertas, y de negocios, y de fiestas, y eso los incrimina porque esa es una evidencia externa. Cada vez que el mundo dice Feliz Navidad, se están incriminando. Es decir, ellos están diciendo: Jesús es real, Jesús existió y Jesús es Dios, aunque yo lo deshonre. Cada vez que ellos hacen la fiesta de Navidad, están diciendo: yo creo que Jesús nació. No importa de quién, ni cómo, ni dónde, pero nació en algún lugar. Y yo estoy celebrando. Eso los incrimina y esa es una evidencia externa. Por eso dice: así dice el Señor. La Biblia es la verdad, es el programa de Dios y Cristo cumple ese programa. Amados hermanos, ¿qué es la palabra de Dios? Es la revelación de Dios, es el plan de Dios a través de Jesucristo y es la palabra fiel y segura que tenemos para confiar y por la cual vamos a ser juzgados. Desestimar la palabra de Dios es despreciar a Dios. Desestimar la palabra de Dios es acarrear serios problemas para nuestra vida. No solamente aquí, sino en la eternidad. Despreciar la palabra de Dios es desoír el concepto y la opinión más selecta que tenemos sobre el tema. Si usted quiere un concepto sobre un tema, vaya a la palabra de Dios. Ahí está la opinión. Y es una opinión perfecta, sabia y durable. Deuteronomios 32, 1 y 2. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Esto es un poema del Salmo de Deuteronomios 32. Pero miren lo interesante, porque el encabezado de ese poema es: escuchen cielos y oiga tierra. Y uno dice: pero la tierra escucha y el cielo oye. ¿A quién se le debiera llamar la atención a que escuche y oiga? Al hombre que tiene oídos y que tiene entendimiento. Pero ¿por qué no se le llama la atención al hombre que tiene oído y que tiene voz y que puede responder? ¿Por qué no se le llama la atención? Porque si se le llama, ¿qué dice? Tengo orejas de pescado, no escucho, no oigo, no veo, no me importa. Entonces, ¿qué Dios dice? Pues si no quiere escuchar y se tapa los oídos o voltea la cara para otro lado, entonces escuchen. ¿Cómo Dios dice que vamos a escuchar? Mediante la lluvia, mediante el rocío, mediante la llovizna, mediante las gotas que caen sobre la tierra. Es decir, hay que escuchar a Dios. O lo escuchamos por su palabra o lo escuchamos por su creación. Pero hay que escuchar.
O tú lo escuchas atendiendo su palabra que es fiel, segura, o lo escuchas por la creación. ¿Sí se han dado cuenta que cuando hay tempestades, sequías, inundaciones, deslizamientos, todo el mundo dice, ¡ay, Dios mío! ¿Por qué no lo escucharon por la palabra? Porque Dios dice, si no me escuchan por la palabra, que es la profecía más segura, entonces escúcheme cuando gotea la lluvia, y especialmente cuando gotea y se inunda la tierra. Ahí sí dicen, como decían en la época de Noé, ábranos que perecemos. Pero ya era demasiado tarde. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Porque la ley de Dios, la enseñanza de Dios, la opinión de Dios está presente en la Escritura, está grabada en la conciencia del hombre y está reflejada a través de la creación. La lluvia, los hechos naturales nos revelan el poder y la gracia y el programa de Dios para que nos arrepintamos, porque así dice el Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es un medio, es un recurso, es una provisión, es una garantía que tú nos has dado a nosotros como cristianos. Las ha dejado para que el mundo la lea, pero al mundo no le importa. El mundo prefiere teorías falaces, engañosas, conspiracionistas, pero gracias porque a nosotros nos has dado el interés de leer tu palabra. Anímanos a hacerlo con mayor disposición, con mayor entereza. Ayúdanos a valorar la opinión tuya sobre cualquier otra opinión. Ayúdanos a consultar más la fuente del programa de gobierno tuyo que cualquier otro programa, cualquier otra idea o concepto. Ayúdanos a someternos a tu palabra porque tu palabra es verdad. Tu palabra revela tu gran programa histórico, pero tu programa también revela a tu Hijo Jesucristo. Creer en Jesucristo, saber que Él es real, es una evidencia invaluable que tenemos para poder ser juzgados y también como guía también para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a escuchar lo que tú dices. Que cuando tú digas, así dice el Señor en tu palabra, nosotros prestemos atención, nosotros guardemos silencio, nosotros nos pongamos en modo reverente y que no hagamos como hace el rebelde, que cuando se le dice así dice el Señor, lanza piedras al predicador o al profeta, o se tapa los oídos, o levanta palabras soeces contra los mensajeros. Ayúdanos a entender que cuando tú hablas, nosotros escuchamos, que cuando tú hablas, nosotros nos inclinamos, que cuando tú hablas, nosotros obedecemos, y que cuando tú hablas, lo máximo que podemos decir es amén, así sea. No tenemos derecho a decir nada más cuando tú opinas. No tenemos derecho a interpreguntar o a interlocutar o a contrapreguntar. No tenemos permiso. El único permiso que tenemos cuando tú hablas es decir amén, que así sea. Decir otra cosa es ser rebeldes, es ir contra la verdad, es contrariar al mensajero y al mensaje, y es despreciar tu verdad que es absoluta, que es eterna y que ha sido preservada pese a todos los planes en el mundo para destruir tu palabra. Tu palabra permanece para siempre. ¿Qué garantía tenemos? Gracias a ti por ella, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.